Tengo amigos de más de una veintena de países y a los que quizás más admiro son a los de Colombia. Qué gente para más amigable, trabajadora, sincera, emprendedora, conversona. Me imagino que a una gran parte de los colombianos los podemos calificar con semejantes adjetivos, pero Colombia, un hermoso país con una gente maravillosa, debería ser un paraíso, pero por desgracia es todo lo contrario. En el 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos calificaba a Colombia como un ejemplo de éxito en América Latina. Pero si analizamos unos datos de impacto, no queda tan claro por qué Colombia es un ejemplo de éxito. Si actualmente en Colombia hay 21 millones de personas pobres, es decir, el 42% de la población colombiana es pobre, el 42% de la población. Y con ese espantoso dato, Colombia no puede ser ejemplo de éxito ni en Afganistán. Además, el número de desplazados es de más de 8 millones, mientras que el asesinato de líderes sociales crece. Solo en este año han matado a más de 70. Así que con estos datos espeluznantes de desplazados y de asesinatos de líderes sociales, Colombia no puede ser ejemplo de éxito ni en Siria. Si estos se suman los casi 50 muertos en las actuales protestas, más los más de 500 desaparecidos, sí, desaparecidos en medio de las protestas, Colombia parece ser un infierno en la tierra para aquellos que luchan por sus libertades y reclaman más justicia a sus gobernantes. Pero ¿qué es lo que ha generado en los últimos días un gran movimiento de protestas en Colombia?, se preguntarán ustedes. Eso es algo que se resume en la propuesta del presidente Iván Duque de una reforma tributaria. ¿Por qué se le ocurrió esta genial idea al gobierno de Duque? Bueno, deben saber primero que debido a la pandemia, el PIB de Colombia se contrajo en el 2020 un 6,8%, una caída en el PIB que es considerada como la peor de la historia de la nación. Como resultado, muchas personas perdieron sus empleos, 500,000 de negocios tuvieron que cerrar, mientras los índices de pobreza crecían a un ritmo acelerado y la clase media se contraía. A todo esto se suma que el Estado se ha quedado sin dinero. Hasta hace poco no les alcanzaba ni para comprar vacunas. Con estos malos datos sobre la mesa, al gobierno de Duque no le quedó otra que proponer una reforma tributaria que, entre otras cosas, le impondría un IVA del 19% a productos y servicios como la gasolina, la luz, el agua, el gas, servicios funerarios y toda una variedad de dispositivos electrónicos como computadoras. Si bien cierto sector como los ricos y la clase alta intentan entender el porqué de la reforma tributaria, en parte porque tienen el dinero para pagar unos cuantos pesos más al mes, los pobres y la clase media contraída por la pandemia y que la están pasando mal, no les hacía gracia, especialmente cuando se recordaba un dato que pone la piel de gallina. El gobierno colombiano propuso una reforma impositiva que buscaba recaudar cerca de 6.300 millones de dólares a costillas del sector más vulnerable, al tiempo que se estima que cada año los políticos corruptos colombianos se roban más de 18.000 millones de dólares. Es decir, los políticos se roban 3 veces más de lo que ellos mismos quieren recaudar a base de impuestos en una época dura, cuando crece el número de pobres y cuando crece el desempleo. ¿Por qué el pueblo debe pagar lo que los políticos corruptos se roban? Además, nadie garantiza que los 6.300 millones de dólares que querían recaudar en impuestos con la reforma tributaria serían destinados a pagar deudas, pues lo más seguro es que varios milloncitos se hubieran perdido en el camino y hubiesen sido depositados en las cuentas de algún político en Panamá o Luxemburgo. Pues es comprensible el estallido social, pero ojo, las protestas deben ser pacíficas. El problema es que siempre están los desadaptados que crean violencia y saqueos, y es algo que nadie debe permitir ni tolerar. La violencia y los saqueos están mal, queridos hermanos, no porque en Estados Unidos lo hagan está bien, no. Eso está mal, y es algo que los manifestantes pacíficos no deben permitir porque echan por tierra el objetivo popular. Ahora, ¿creen ustedes que es necesario protestar? Eso es algo que el cantante puertorriqueño residente resume en una frase. Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que un duro. Bueno, este es un mensaje para Colombia. Yo sé que yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano, estaría en contra de la reforma tributaria. Menos en estos momentos y menos cuando pues normalmente nuestros gobiernos no saben manejar el dinero, se roban todo y luego el pueblo es el que tiene que pagar con
una reforma como esta. Y es que, aunque en promedio en Colombia están muriendo más de 400 personas al día a causa del coronavirus, eso no ha impedido que en variadas ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, etc., la gente saliera a protestar, porque entienden que el gobierno es más peligroso que el mismo virus. A lo que se suma que el gobierno quiere verles la cara de tontos mientras se roban la plata. Repito, 500.000 de negocios han tenido que cerrar en Colombia en el último año. La pobreza incrementa, la gente no tiene ahorros, no tiene trabajo, la están pasando mal. Si se pone más mano dura con la corrupción, el pueblo no debe pagar los platos rotos. Llegados a este punto es donde nos preguntamos, ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos y los países democráticos defensores de los derechos de las personas para elevar la voz contra el gobierno de Colombia por reprimir a los manifestantes en las protestas donde casi 50 jóvenes han perdido la vida y más de 500 han desaparecido? Pues estas organizaciones y gobiernos amantes de la democracia o están de rumba o enfermos o no quieren hablar. ¿Por qué? Porque el problema que vive Colombia hoy en día, aparte de ser un problema económico-social, es un problema político. Y Colombia es uno de los mayores aliados de Estados Unidos en América Latina, por lo que si desde Estados Unidos no dicen nada, no esperemos que Alemania, Reino Unido, España, Francia y todos los demás compadres de Estados Unidos eleven la voz y pidan sanciones para el gobierno colombiano por matar a su pueblo, porque no lo van a hacer. Y si elevan la voz no lo hacen de forma contundente, algo que sí ocurre durante las protestas en Rusia, por ejemplo, país al que le llevan las sanciones hasta si por las mañanas sale el sol en Moscú. Eso se llama doble moral, estimados amigos, y por denunciar esta doble moral, muchos me tachan de comunista y de rojo, sin entender mucho de historia y política. Ese es el otro gran problema de América Latina, la educación, porque la gente no logra entender conceptos básicos como los expuestos y denunciados en este canal. Tampoco debemos esperar mucho de las llamadas ONGs, es decir, las organizaciones no gubernamentales, porque estas a fin de cuentas no son del todo independientes como muchos podrían pensar, porque estas organizaciones necesitan financiamiento y en la mayoría de los casos denuncian o callan lo que es beneficioso para quienes las financian, empresas con fines políticos o directamente países que ocultan el financiamiento a las ONGs de manera magistral. Pese a todo, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos con sede en Nueva York, sí me ha sorprendido, pues en su cuenta de Twitter ha estado denunciando cómo los policías colombianos han estado usando, por ejemplo, lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales, y ha resaltado que eso no se ha visto nunca en América Latina y ni siquiera en Estados Unidos. Recuerden que en Colombia solo hay plata para la guerra, escribía un usuario de Twitter y proseguía. Con esto están atacando a los jóvenes en Colombia, se le dice Venom, y disparan bombas aturdidoras y ráfagas de gases lacrimógenos e irritantes. Esta es Venom, la más sofisticada y costosa arma no letal que tiene el SMAT. ¿Saben cuánto vale cada proyectil? $71,17. Para la represión sí hay caja y presupuesto ilimitado, denunciaba en Twitter Sergio Marín, representante a la Cámara por Bogotá. Mientras, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, respondía que las armas en cuestión se usan en caso de disturbios que afectan la tranquilidad y la seguridad, o cuando puede generarse violencia. No obstante, los videos muestran todo lo contrario, un uso indiscriminado de Venom contra los manifestantes, sin contar otras formas duras de represión policial. Ahora, ¿por qué en Colombia hay tanta violencia? El reconocido actor colombiano Andrés Parra, que ganó fama internacional por interpretar magistralmente a Pablo Escobar en una serie, explica muy bien esta pregunta y lamenta que a toda una generación de colombianos se le haya inculcado la muerte como solución a todos los problemas. Pertenezco a una generación a la que le metieron en lo más profundo de su genética el pensamiento mafioso, narco, paramilitar, guerrillero, del odio, de la revancha, de la venganza. Nací en un país violento, me crié en un país violento, sigo viviendo en un país violento. Un país en el que nos acostumbramos a matar porque sí y porque no.
Nuestra tierra es un cementerio y lo normalizamos, pero no es normal. No es normal. Lastimosamente, este es el país que nos parió. Este es el país en que crecimos y ojalá sea el país en el que podamos morir de viejos y no de un tiro. Lastimosamente, esta es la realidad y tenemos que empezar a hacernos cargo y empezar a depurar ese chip de la muerte que nos introdujeron y que nos siguen introduciendo. No, matar no es normal. Como sabemos, el narcotráfico es un gran generador de violencia y pese a que en Colombia hay 7 bases militares estadounidenses que tienen como objetivo paliar este mal, en realidad los datos muestran todo lo contrario. Nunca en la historia se ha exportado tanta droga desde Colombia a Estados Unidos como la que se ha exportado en la última década. Eso quiere decir que o la DEA en Colombia anda bailando cumbia y no hacen bien su trabajo, o son ellos mismos los que andan metidos en el negocio. Pero en fin, no me quiero meter en este tema a fondo, solo lo quería mencionar como una de las causas de la violencia en Colombia. Por eso, si las bases militares de Estados Unidos no cumplen con su papel de acabar con el narcotráfico, los gringos deberían salir de Colombia ya. Pero Duque no tiene los pantalones bien puestos para atreverse a hacer tal petición. Además, hay un punto importante en este asunto. Los líderes de las actuales protestas aseguran que el narcotráfico está detrás del caos y el vandalismo causado durante las manifestaciones. El actual presidente de Colombia, Iván Duque, es tan impopular a estas alturas que casi el 70% de la población desaprueba su mandato. Y es que no solo ha propuesto proyectos tan impopulares como la reciente reforma tributaria, sino que también ha alentado concesiones mineras y energéticas en territorios en conflicto, ha promocionado un cuestionado cambio al sistema de pensiones, ha promovido un decreto que abre las puertas para la fumigación de cultivos de coca con glifosato y en general ha estado dictando una serie de medidas impopulares que empujan a la población a las calles. Todas estas reformas ocurren mientras sus compadres de gobierno se roban la plata. Repito, en promedio cada año los políticos colombianos roban más de 18.400 millones de dólares, que es más o menos lo que muchos países como Nicaragua producen en un año. Es una barbaridad y es algo que no se puede tolerar. En Colombia los tipos de corrupción más frecuentes son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. Entre 2009 y 2016 en Colombia se registraron ante las autoridades casi 4.000 casos de corrupción, pero hubo solo 326 sanciones disciplinarias relacionadas con corrupción. Y la plata nunca apareció. Los investigadores consideran que en las últimas 2 décadas no ha habido muestras de que Colombia está mejor que antes, y con Duque no hay muestras de que Colombia pueda mejorar. Por desgracia, ni siquiera la pandemia ha hecho que los políticos sin escrúpulos dejaran de robar y defraudar recursos destinados a la contención y manejo de la crisis. En plena pandemia ha habido sobreprecios, direccionamiento contractual, cubrimiento de favores públicos, uso de recursos para objetos innecesarios, etc. Y todo esto ocurre ante la mirada ciega de senadores, ministros y hasta del mismo presidente. Presionado por el masivo descontento que coincide además con una fuerte suba de casos de coronavirus, el presidente Duque se fue moviendo de postura respecto a la reforma tributaria. Primero negó cambios, después llamó a consensuar variantes y finalmente anunció el retiro del proyecto. No obstante, las protestas continúan. ¿Por qué? Porque de fondo hay un descontento generalizado. Todos los problemas colombianos estuvieron cociéndose en una olla bajo presión durante décadas. Y esta olla estalló cuando Duque anunció la reforma tributaria. Las protestas continúan pese a que se anuló el proyecto de reforma tributaria porque la gente pide que haya cambios estructurales en la policía ante el aumento de la violencia. Se resisten a una reforma a la salud que básicamente
solamente empeora las cosas, también quieren que se cumpla el acuerdo de paz que se firmó en 2016, especialmente en lo que respecta a la protección de líderes sociales y de excombatientes, y rechazan la desigualdad y el aumento de la pobreza. ¿Qué es lo que más me indigna de todo lo que pasa en Colombia? Primero, que ninguna potencia mundial salga a denunciar con contundencia la violencia y la represión en Colombia. Porque si fuera en Rusia, donde en poco más de una semana se hubiesen matado a casi 50 personas en las protestas, escucharíamos día y noche que Putin es un demonio. Idem si pasara en Venezuela, eso primero. Segundo, el gobierno colombiano no puede seguir exprimiendo a la gente mientras hacen poco o nada por controlar la corrupción. Y tercero, me preocupa que la situación escale a más y todo acabe en una guerra civil. Por ello, es necesario que los países presionen al gobierno de Colombia para que dejen de reprimir con tanta violencia a los manifestantes. Y también es necesario que los manifestantes pacíficos, que son mayoría, no permitan que los violentos hagan de las suyas, porque a fin de cuentas son ellos los que están impidiendo que las peticiones del pueblo sean escuchadas con seriedad y preocupación. No obstante, hay que ver el otro lado de la historia que muchos medios intentan ocultar o no lo denuncian con claridad. Basta con poner en YouTube o Twitter o donde sea violencia policial en las protestas en Colombia para ver cómo los agentes del orden causan caos en la población y cómo hay sicarios o agentes o no sé quién infiltrados entre los civiles para causar más desorden y violencia. Colombia, un país maravilloso, ha sido convertido en un infierno. Solo espero que el pueblo y los gobernantes encuentren pronto una solución. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Elijan bien a sus gobernantes. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.